¿Cómo vamos a definir hernia? Es una protrusión de peritoneo parietal a través de un orificio anatómicamente débil de la pared abdominal, ¿ya? Este puede acompañarse o no de vísceras abdominales. Hay tres componentes en la hernia. En primer lugar está el contenido, ¿ya? Que es el órgano o tejido que protruye. En segundo lugar está el anillo, que es un defecto o debilidad de la pared abdominal. Y en tercer lugar tenemos el saco, que no es más que un recubrimiento peritoneal que envuelve al tejido que protruye, ¿ya? Hay varias clasificaciones de la hernia. La más utilizada es la clasificación clínica, ¿ya? Bajo esa premisa tenemos las hernias reductibles, ¿ya? Que es cuando el saco en sí es suave y fácil de reintroducir a través del anillo herniario. Tenemos la hernia irreductible, que por lo contrario es cuando el contenido no es susceptible de ser regresado a su origen, ¿ya? Este es un fenómeno crónico. Tenemos la hernia atascada, también llamada incarcerada, que es un fenómeno agudo en donde la hernia se vuelve irreductible, ¿ya? Y tenemos la hernia estrangulada, que se produce como consecuencia del atascamiento, ¿ya? Hay una alteración del flujo sanguíneo, tanto arterial, venoso o ambos, ¿ya? En el fondo, la gran diferencia entre la hernia atascada y la irreductible es el dolor, ¿ya? Es decir, si tenemos un paciente con una hernia de años de evolución que manifiesta un cambio en el dolor, ¿ya? Un aumento en el dolor, debemos sospechar que la hernia está complicada, ¿ya? Tenemos la hernia incisional también, muchas veces llamada eventración, ¿ya? Que es un fenómeno crónico, ¿ya? Se genera por dehiscencia parcial o total del plano aponeurótico de la laparotomía. Y por otro lado tenemos la visceración, que ocurre producto de la dehiscencia de la sutura de los planos peritoneal y aponeurótico en fase aguda. Otro tipo de clasificación es la clasificación anatómica, ¿ya? Muy útil para los cirujanos. Esta clasificación en el fondo divide las hernias inguinales en hernias directas o indirectas, ¿ya? Todo esto va a estar en relación con los vasos epigástricos. Las hernias inguinales directas son aquellas a través del cual el contenido protruye a través del triángulo de Hasselbalch sin pasar por el anillo inguinal profundo, ¿ya? Son aquellas que se ubican mediales a los vasos epigástricos. La hernia inguinal indirecta es aquella a través del cual el contenido protruye a través del anillo inguinal profundo, ¿ya? Por dentro del canal inguinal, pudiendo llegar al escroto por el anillo inguinal superficial. Son aquellas hernias que se ubican lateral a los vasos epigástricos, ¿ya? Ambas hernias están sobre el ligamento inguinal, a diferencia de la hernia femoral, que se ubica bajo el ligamento inguinal, ¿ya? Y a través el contenido en el fondo pasa por el canal femoral medial a los vasos femorales. La hernia femoral también se denomina hernia crural, ¿ya? Entonces aquí tenemos un recuerdo anatómico, ¿ya? Donde se puede ver claramente los vasos epigástricos, el triángulo de Hasselbalch, los vasos femorales, el ligamento inguinal, el canal femoral, el canal inguinal, ¿ya? Y la pared abdominal vista desde posterior. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Muchas de las hernias son asintomáticas, ¿ya? Por eso es muy importante examinar al paciente de pie y en valsalva, ¿ya? Y también en decúbito, por supuesto. Algunas hernias se manifiestan con aumento de volumen reductible o no, ¿ya? Este aumento de volumen puede muchas veces ser doloroso. En el fondo, la fisiopatología estaría dada por el ingreso del contenido intraabdominal al saco, ¿ya? Y también puede manifestarse con una masa dolorosa con cambios de coloración en la piel, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Existen muchas complicaciones, ¿ya? Las más frecuentes, el atascamiento y la estrangulación, ¿ya? Pero otras complicaciones pueden ser la perforación de víscera hueca, la peritonitis, los abscesos herniarios y la obstrucción intestinal, que también es frecuente. Para el diagnóstico, muchas veces el diagnóstico se hace con la clínica, ¿ya? Sin embargo, no es inhabitual que se utilice el TAC de abdomen y pelvis porque ayuda mucho a saber si hay presencia o no de complicaciones. Ayuda a establecer, en el fondo, si hay obstrucción intestinal o no, si hay sufrimiento de asa. También otra cosa que se utiliza mucho es la ecografía de partes blandas, ¿ya? Que nos permite ver la vascularización del asa intestinal. La radiografía simple de abdomen la utilizamos cuando hay sospecha de obstrucción intestinal, ¿ya? Y la resonancia magnética en casos excepcionales también podría utilizarse.
El tratamiento de las hernias siempre es quirúrgico, en el 100% de los casos. Una vez que una hernia aparece, no va a desaparecer, ¿ya? Lo que puede hacer eventualmente con el paso del tiempo es progresar. Por lo tanto, es importante ver si tiene o no tiene complicaciones. Si el paciente no tiene complicaciones, tiene indicación de cirugía electiva. Si el paciente tiene complicaciones, tiene indicación de cirugía de urgencia. Algo importante saber son las indicaciones postquirúrgicas, ¿ya? Es importante que el paciente mantenga un reposo relativo, evite los esfuerzos físicos exagerados por un mes, ¿ya? Tiene que evitar también los alimentos que provoquen estreñimiento. Hay que dejarle al paciente analgésico. Habitualmente uno deja paracetamol, 1 gramo cada 8 horas bioral por 7 días, ketoprofeno, 100 miligramos cada 8 horas bioral por 5 días. Y en los casos de que haya una hernia complicada, por ejemplo con perforación de víscera hueca, es importante también cubrirlo con antibióticos en una primera etapa endovenosa y posteriormente vía oral, que podría ser ciprofloxacina con metronidazol, entre 10 a 14 días. Es importante también que el paciente tenga una curación día por medio de la herida operatoria, pero a partir de las 48 horas. No hay que mojar la herida antes de 48 horas. Hay que utilizar una faja abdominal por un mes, ¿ya? Que es útil solo para hernias umbilicales e incisionales, ¿ya? Tiene que haber control con cirujano los 10 días postquirúrgicos y también hay que informarle al paciente sobre los signos de alarma, es decir, si el paciente presenta fiebre, ausencia de exposiciones por 5 días, vómito incoercible, dolor intratable, tiene que volver a consultar en el servicio de urgencia.